Entonces aquí lo que estamos viendo es el modo como es que aparece lo abstracto, ¿no? En el caso del trabajo abstracto, ese es el tema, compañeros. ¿Se acuerdan? Bueno, Marx, por el tipo de correspondencia que está, el tipo de trabajo periodístico que está haciendo con Estados Unidos, está realizando mucha bibliografía que proviene de Estados Unidos, que está tematizando la relación. ¿Dónde lo puedo poner que no le estoy? Aquí está. Hay personas. Déjenme asegurarlo, porque si no se puede caer. Ya. La diferencia entre el modo como es que aparece el capitalismo en Inglaterra como un caso clásico y el modo como aparece en Estados Unidos el capitalismo prácticamente de modo puro. Una cosa es lo clásico, otra cosa es lo puro. En el caso de Estados Unidos hay el pasaje de la sociedad feudal a la sociedad capitalista. En cambio, por el tipo de aniquilación que hizo Estados Unidos respecto de los pueblos originarios norteamericanos, empieza prácticamente el estado puro. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Entonces empieza a llegar cualquier cantidad de inmigrantes, fundamentalmente europeos, en primera instancia ingleses, después de ello, bueno, primero holandeses, después ingleses, irlandeses, alemanes, italianos y así sucesivamente, ¿no? Entonces es gente que está en pleno proceso de aburguesamiento. Entonces por eso es que llegan a este tipo de conciencia y empiezan a desarrollarse. Entonces habíamos visto que históricamente en la tematización de la economía política, el trabajo está ligado por un lado a un tipo de especificidad, por decir, digamos, el trabajo del panadero, el trabajo del sastre, el trabajo del carpintero, ¿no? Y de ahí surge la tematización relativa al trabajo que produce riqueza. En principio es el trabajo con el campo, ¿no? Pero en los Estados Unidos se da un quiebre en el sentido de que por primera vez aparece la posibilidad, porque se dan las condiciones empíricas en los Estados Unidos, de pensar la tematización del trabajo en general, en el sentido de que ahora la fuente de la riqueza ya no es un tipo específico de trabajo, sino el trabajo en general. Y esto que en los Estados Unidos da lo mismo hacer cualquier trabajo. Cuando llega un inmigrante, se pone con su corporalidad, o sea, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, eso quiere decir, ¿no? Que me empleen de lo que sea, ¿no? Con tal de que me paguen por el trabajo. Es lo que dice en la definición de lo que sea categoría. Para que exista la categoría de trabajo en general, tiene que existir en la realidad esas condiciones de posibilidad realmente, de tal modo que el pensamiento las pueda abstraer. ¿Sí se entiende? ¿No? De lo contrario es imposible, o sea, no es algo que se le ocurre en este caso al pensador. Entonces, él está mostrando, no está diciendo de que a mí se me ha ocurrido, él está mostrando cómo es que en los Estados Unidos existe ya ese tipo de condiciones reales, en el sentido de que llega un tipo o una persona, lo que sea, y se presenta como trabajo general. Hagan de esta corporalidad, de esta forma de trabajo, lo que les plazca, lo que yo quiero es que se me pague. ¿Sí se entiende? En general, cualquier trabajo, lo que sea. Bueno, eso es trabajo en general. El trabajo se ha vaciado de la especificidad. O sea, una persona vale no porque sea zapatero o albañil o ingeniero, no, sino vale porque es corporalidad. Y es lo que pasa con el inmigrante cuando acaba de llegar, especialmente cuando no habla inglés. Un inmigrante, cuando no habla inglés, digamos es un abogado, no va directamente a un buffet, es lo que decíamos, ¿no? A un buffet de abogados. Yo soy abogado, si quieren lo contrario, yo por lo tal no. Se lo mandan por el tubo, digamos. El primero tiene que aprender inglés, un montón de cosas. Entonces va a ser de albañil, de lo que sea, ¿no? De limpiaplatos,
¿cómo se llama? Va a limpiar edificios. Y en la noche, en la madrugada, como digamos este edificio World Trade Center, ¿no? En la noche había, pero miles de trabajadores que empezaban 8 o 9 de la noche a trabajar para limpiar todas sus oficinas. Terminaban 5 o 6 de la mañana, ¿no? Y eran inmigrantes de todas partes del mundo, ¿no? Ingenieros, abogados, médicos, artistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se presentan como trabajo en general. ¿Sí se entiende? Aparece esa posibilidad, entonces se puede hacer ahora la abstracción. Entonces ahora el trabajo es la fuente de la riqueza. O sea, y ya no basta con tener dinero, ¿no? Ese dinero, fíjense la consideración fetichista, hay que hacerlo trabajar. No, ahora, ¿quién trabaja no es el dinero? Es el ser humano, ¿no? Entonces, ese dinero compra no solamente trabajo humano, sino compra los medios, entonces ese dinero se reproduce y se convierte en capital. Entonces dicen, hay que hacer trabajar al dinero. Yo recuerdo que tenía un amigo que tenía como 3 o 4 camiones de transportes de carga pesada, ¿no? A larga distancia. Entonces el tipo siempre andaba afanado ahí, ¿no? Porque no todos los choferes, porque tenía choferes a 3 turnos, porque se puede conducir solamente 8 horas. Nada más, el reglamento dice 8 horas, que nada más. Entonces, para que pueda pagar los camiones esos que cuestan grandes, digo que cuestan muy caros, son muy grandes, mantenimiento, seguros, salarios, todo eso, él tenía que hacerlos trabajar las 24 horas del día, él tenía que contratar 3 turnos, ¿no? Entonces contrataba a uno en un lugar, a las 8 horas estaba en otro lugar, allí se subió otro chofer, y así sucesivamente, ¿no? Y cuando alguien fallaba, él tenía que ir. ¿Sabes? Pero véndelos y después te puedes salir. No. Es que si tienes tú solamente dinero, ¿no? Se te acaba ese dato y pierdes tu capitalcito. Por eso es que tienes que hacer trabajar a tu dinero. Es decir, tienes que hacer trabajar. Si no haces trabajar a tu dinero, ¿no? Entonces no tienes la reproducción de la riqueza, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir hacer trabajar el dinero? Hacer trabajar a la gente, eso quiere decir. Pero todo el mundo tiene que hacer trabajar el dinero. Entonces se ha despersonalizado que la relación con el trabajo. ¿Sí se entiende? Aparece el trabajo en general. Y cuando aparece el concepto del trabajo en general, se lo tematiza de modo fetichista. O sea, el dinero es el que trabaja, no trabaja el ser humano. Así como el avión es el que vuela, no el ser humano. La lavadora es la que lava, no el ser humano. Y así sucesivamente. ¿Sí se entiende, no? Entonces, eso es lo que está mostrando acá. Casi al final del parágrafo 25 dice, el trabajo se ha convertido entonces no solo en cuanto a categoría, sino también en la realidad, ¿ves? En el medio para crear la riqueza en general, y como determinación ha dejado de adherirse al individuo como una particularidad suya. Entonces, hay luthieres, ¿no? Son eminentes constructores de violines que están trabajando de albañiles, ¿no? Al principio es así, ¿no? Y así sucesivamente. Yo he conocido excelentes guitarristas, así, toda su vida habían tocado con la guitarra, eran grandes concertistas de música clásica y guitarra, que llegan a los Estados Unidos, no tenían guitarra, obviamente, porque habían vendido todo para llegar allá, y estaban trabajando 3 o 4 años de albañiles. Y el peor trabajo de albañil es el roofing, hacer el techo, estar ahí al sol expuesto, todo eso. Y además la brea que están echando en los techos, o sea, el calor, nos quema, todo ese tipo de cosas. Entonces después de eso ya tienen su vida, ya están trabajando por decir, en la Roma, ¿no? En los pubs, ahí dando conciertos, ya. Pero al principio tienen que hacer derecho de piso, por decir, ¿no? Al principio tienen que ponerse como trabajo en general, eso quiere decir, ¿no? Y es así, digamos, la pirámide.
Este estado de cosas alcanza su máximo desarrollo en la forma más moderna de sociedad burguesa en los Estados Unidos. ¿Ves? Aquí pues la abstracción de la categoría trabajo, el trabajo en general, el trabajo así literal, que es el punto de partida de la economía moderna, resulta por primera vez prácticamente cierto. Entonces, para que aparezca la economía política clásica o la economía política moderna, ¿no?, tienen que producir relaciones, en este caso, bueno, económicas y sociales, acorde a ese tipo de tematización. Se ha complejizado todo, ¿no?, que necesita no solamente la aparición de este tipo de relaciones, sino la tematización, teorización pertinente de este tipo de relaciones para su posible comprensión. La página 26, en la línea 3, se presenta, no obstante, como prácticamente cierta en este grado de abstracción solo como categoría de la sociedad moderna, ¿no? Entonces, por decir, digamos, ¿cómo se llama? Ahora no sé cómo será, pero a principios de la década del 90, en Coyoacán, por ejemplo, sino aquí cerca de San Ángel, había pueblos atrapados por el desarrollo de la ciudad, ¿no? Entonces, en los pueblos, a los alrededores hay, digamos, condominios bien modernos, edificios bien modernos, pero en el pueblo, o sea, el pueblo que ha sido atrapado, digamos, por el desarrollo de la ciudad, seguían viviendo como pueblo, ¿no? Entonces ahí, el pan era de la panadería de Don Panchito, ¿no? ¿Cómo se llama? Los muebles eran de la carpintería de Don Alcibiades. La ropa era de la sastrería de Doña Margarita, y así sucesivamente. Estaba bien ligado todavía, ¿no? Y ahora es la marca, ¿no? Y hasta la comida, hasta los tacos, ¿no? Los tacos de Don Ruperto, esos son los tacos. Entonces, el taco de Don Ruperto está igual, el zapato igual. Estos zapatos muy buenos me los hizo Don Rigoberto, ¿no? Entonces, a mi abuelo se los hizo el papá de Don Rigoberto, a mi papá, Don Rigoberto, a mí también, Don Rigoberto, y así sucesivamente, también ligado a cosas, ¿no? Entonces, el producto tiene nombre y apellido, ¿no? Entonces, solamente en la sociedad moderna el producto no tiene nombre y apellido, o sea, el trabajo del trabajador ha desaparecido, hasta en la fábrica, porque ni el zapatero, bueno, el trabajador en la fábrica de zapatos no vale como zapatero, porque literalmente no hace los zapatos, ¿no? Que hace un taco, hace una suela, hace una verificación, y así sucesivamente, ¿no? De pronto que llegan y lo ensamblan, y el producto no es de él, es producto en última instancia de la fábrica. Y al final dice, bueno, el empresario tal es el que produce buenos zapatos, pero él jamás ha estado participando en el ámbito de la producción de esta, ¿no? O sea, para al final aparece la marca. Y si se lo hace aquí o en la China o en 100 partes, da lo mismo, ha desaparecido eso. Entonces se presenta bastante con prácticamente cierto en este grado de abstracción solo como categoría de la sociedad. Se ha traído de tal modo de que, bueno, a nosotros no nos interesa saber qué tipo de trabajo en concreto, tales o cuales personas en concreto han desarrollado para producir esto, ¿no? Digamos, este tipo de economía produce productos sin sujeto. Y la relación llevada hasta sus últimas consecuencias es una teoría sin sujeto. O sea, es una teorización pertinente a esta forma de concebir la realidad, y ese es Luhmann, ese es Althusser, y ese es el pensamiento posmoderno, sin sujeto. ¿Sí se entiende, no? Entonces, están pensando desde la perspectiva del esteticismo, sin sujeto, ¿no? Entonces, las relaciones económicas han cobrado fuerza de tal modo que ahora se pueden dar de modo independiente al margen del ser humano. Entonces, el ser humano se ha convertido en objeto de la economía. Ahora la economía es el sujeto.
Cuando se da esa relación, poco o nada podemos hacer respecto al mercado, porque como somos objetos del mercado y el mercado es el sujeto, entonces queremos desarrollar una sociedad, hay que desarrollar el mercado, ya no el sujeto. Sí, es decir, el escepticismo llevado por sus últimas consecuencias. Ahora, fíjense, esto, bueno, está contenido en Marx, pero aquí no lo está diciendo literalmente, ¿no? Lo está diciendo más adelante. Lo estamos haciendo explícito nada más. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Entonces ahora ir más allá del escepticismo quiere decir recuperar la subjetividad del sujeto contenido en todo proceso de producción, desde el ámbito de la producción material hasta el ámbito de la producción teórica. Entonces, cuando recuperamos al sujeto en última instancia, nos estamos recuperando nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí podemos recuperar la capacidad transformadora del ser humano. Dejamos de ser objetos. Ahora, teóricamente eso está bien dicho, ¿no? El problema es cómo recuperamos eso, digamos, ¿no? Que, digamos, acá en la realidad, ¿no? ¿Qué podemos hacer contra el gobierno del PRI-PAN? Pues cuando nos concebimos como objetos, pues nada, poco nada se puede hacer. Eso es pensar como objeto. ¿Sí se entiende, no? Y en parte como que se desarrolla esa forma de relación con la realidad. Poco nada podemos hacer, ¿no? Porque en parte estamos constituidos como objetos, y es por el tipo de consumo, ¿no? Que en el consumo está la despersonalización. Que el ser humano ya no hace la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces somos objetos de la ciencia y la tecnología. El siguiente paso. Este ejemplo del trabajo, por eso es que necesitamos otra ontología del trabajo. Aunque no lo haya producido explícitamente el capitalismo, ha desarrollado su propia concepción relativa a lo que es el trabajo, ¿no? Entonces ahora, digamos, ¿quién trabaja? Es la empresa, el capital, es una ontología del trabajo, ¿no? Te quieres desarrollo, más mercado, más inversión, ¿no? Más empresarios, eso quiere decir, ¿no? En la literatura norteamericana de mediados del siglo XIX aparece la forma como es que la burguesía tematizaba el desarrollo de su subjetividad, ¿no? Fíjense, en los Estados Unidos, este detalle no lo vi en el desarrollo de la subjetividad inglesa, sino solamente en la norteamericana, ¿no? Esto estaba recordando a propósito de una conferencia que vi en Venezuela, que los pueblos cuando se desarrollan necesitan cierta mística, y la burguesía tenía su mística. Y la mística de la burguesía era la siguiente, ¿no? Y esto lo que se transmitía, el protestantismo, ¿no? Lo fundamentaba teológicamente, y lo que las familias, ¿no? Burguesas transmitían generacionalmente, boca a boca, padre, hijo, director de la empresa, ¿cómo se llama? Aprendiz de empresario, pero todos los días, ¿no? Sí, acuérdate, ¿no? De lo que costó a nuestras generaciones producir este nombre, o sea, el nombre de la empresa, Calvary and Sons, o sea, y los hijos, ¿no? O sea, acuérdate, ¿no? Lo que costó, ¿no? Y que sin nosotros, o sea, sin la burguesía, sin los empresarios, este mundo sería un caos, ¿no? Entonces, esta es la misión que ellos tienen para la humanidad. O sea, ellos están en una posición de tanta responsabilidad respecto de la realidad que sin ellos el mundo sería un caos. Porque para ellos el pueblo es como ganado.
Porque en parte el pueblo está preocupado solamente de comer, ¿no? Porque llegan pero miserables, hambrientos, que están pero desesperados buscando dónde encontrar un trabajo para poder comer. ¿Quiénes ordenan todo eso? ¿Quiénes conducen todo eso? Es la burguesía. Tiene esa mística, acuérdate, recuerda que sí nosotros, este mundo es un caos. Y quien formaliza eso muy bien es Kant, en el sentido de que el sujeto es sujeto cuando es capaz de ponerle orden y sentido a la realidad. Que la realidad en sí misma no tiene sentido. ¿Sí se entiende? Y por eso es la subjetividad, la kantiana es la formalización de la subjetividad pertinente de la burguesía y de la modernidad. Esa conservación bien intrínseca, ¿no? O sea, Kant dice, ¿no? En la realidad misma no hay nada que nos diga a partir de qué se puede producir orden o sentido. Entonces, el sujeto porque le pone a la realidad, ¿no? Sentido. Y a partir del nombrar, de la explicación, del conocimiento, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo es que esto se da materialmente en el ámbito de la economía? La burguesía es aquella que le da orden y sentido. ¿Y cómo? Diciendo cómo es que se debe comportar la producción. Entonces, por eso les dicen los empresarios a sus hijos, sobrinos, los empresarios y los padres a sus hijos, acuérdate, que sin nosotros este mundo sería un caos. ¿Sí se entiende, no? Es la mística que está ahí contenida. Y la izquierda moderna no cree en la mística. El pueblo necesita otra mística para ir más allá de este caos que ha producido la modernidad. Dice, este ejemplo del trabajo muestra de una manera muy clara cómo incluso las categorías más abstractas. Me voy a saltar un poquito más abajo porque así es como hay que leer. El resto es de todo. Incluso las categorías más abstractas, más abajito, son no obstante, más abajito, el producto de condiciones históricas. ¿No ves? ¿Está más? Clarísimo. Ahora voy a leer el párrafo entero, porque cuando uno lee el párrafo entero por la retórica a veces se confunde. No sabe dónde está el sentido. Este ejemplo del trabajo muestra de una manera muy clara cómo incluso las categorías más abstractas, a pesar de su validez, precisamente debida a su naturaleza abstracta, para todas las épocas, son no obstante en lo que hay determinado en esta abstracción el producto de condiciones históricas y poseen plena validez solo para estas condiciones y dentro de su tiempo. Ese es el argumento en general, pero el punto es el ejemplo del trabajo. Este ejemplo del trabajo, incluso las categorías más abstractas son, no obstante, el producto de condiciones históricas. ¿Sí se entiende? Esas son técnicas hay que saber ver cómo está, qué es aquello que está queriendo decir. El resto es histórico para el El siguiente paso. La sociedad burguesa es la más compleja y desarrollada organización histórica de la producción. Entonces, volvemos a lo que decíamos, el contenido del concepto de desarrollo en Marx acá. No quiere decir lo más superior o lo mejor, no quiere decir. Quiere decir lo más complejizado. Eso quiere decir. Las categorías que expresan sus condiciones y la comprensión de su organización permiten al mismo tiempo comprender. Ahora, ¿qué son las categorías? ¿No? En la página 27, en el segundo párrafo, ahí está la definición. Voy a leer esto para volver acá. Acá, exactamente, no recuerdo dónde. Dussel dice que Marx no tiene una definición respecto a lo que sea categoría. Está. Aquí está. A ver si lo encontramos. Dice, como en general en toda ciencia histórica social, al observar el desarrollo de las categorías económicas, hay que tener siempre en cuenta que el sujeto, la moderna sociedad burguesa en este caso, el sujeto no es una persona, es la moderna sociedad burguesa.
está bien clarito, está diciendo. Y la subjetividad de este sujeto es la buenecilla. El pueblo son el objeto. ¿No ves? Dice, al observar el desarrollo de las categorías económicas hay que tener siempre en cuenta que el sujeto es algo dado. Ya sabemos quién es el sujeto, tanto en la realidad como en la mente, ¿no? ¿Y qué? Ahí está la definición. Por tanto, bueno, ¿y qué? Las categorías expresan, por lo tanto, formas de ser, determinaciones de existencia. Las categorías expresan formas de ser, quiere decir, es la expresión de algo que existe efectivamente en la realidad, ¿no? Y por eso nos permite comprender. O sea, formas de ser, formas de praxis, formas de producción. No es solo una teorización. La teorización puede estar en contradicción con la realidad. Es como la coherencia lógica de la cual habla Franz Fukuyama. Y dice, lógicamente podemos hablar de lo que empíricamente no existe en la realidad. Y podemos divagar sobre ella, lo que sea. Así como esa tematización relativa en el mundo medieval. Y no fue una discusión de un año, es una discusión de 20, 50 años fácilmente, sobre si los ángeles tenían o no sexo, ¿no? Entonces, esa no es una tematización categorial, ¿no? Es una tematización teorético-lógica, por decirlo. ¿Ya? Teóricamente y lógicamente podemos especular lo que sea. Y como se puede hacer. ¿Sí se entiende, no ves? Compañeros. En cambio, las categorías, ¿no?, son formalizaciones. A ver, vamos a hacer el esquemita. Expresan, por lo tanto, formas de ser, determinaciones de existencia. Entonces, esto es algo que existe en concreto en la realidad, objeto de la vida social. Existe en la realidad. Me gusta o no me gusta, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, existe en la realidad. Entonces, la expresión pertinente a ella, o la que la expresa, o lo que la representa, las categorías expresan, por lo tanto, formas de ser, determinaciones de la existencia. Su formulación teórica, aunque esté equivocada, ¿no?, son categorías. Por eso, cuando la reflexión es categorial, no solamente está ligada a la realidad, sino este tipo de contenido me permite o no intervenir en la realidad, ya sea de modo conservador o si no de modo transformador. Entonces, por eso la crítica de Marx son a las categorías. Crítica del marco categorial del pensamiento económico moderno. Bueno, lo he traído el primer volumen del tomo 2 y del tomo 3 para hacer un comentario ahorita. Pero no he traído el primer volumen del tomo 1, que ahí está bien claro. Es la crítica de las categorías de la economía, política, burguesa, capitalista. ¿No? Tiene que ver directamente con la realidad, ¿no? Entonces, cuando la tematización crítica es categorial, directamente con la realidad. Entonces, la conceptual o teorética no necesariamente. ¿Sí se entiende, no? Por ello este tipo de relacionamiento es directamente político, ¿no?
Entonces, por eso la epistemología es una tematización política. ¿Se acuerdan? En cambio, la metodología no necesariamente. La metodología es más teórica, ¿no? Y más, por eso lo que está haciendo no es teoría en sí o en sentido estricto, sino es una reflexión político-categorial, ¿no? Que permita no solamente comprender la especificidad de este tipo de relaciones, sino también su posible transformación. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Continúo. Las categorías que expresan sus condiciones y la comprensión de su organización permiten al mismo tiempo comprender, ya sabemos por qué, la organización y las relaciones de producción de todas las formas de sociedad pasadas, sobre cuyas ruinas y elementos ella fue edificada y cuyos vestigios aún no superados continúa arrastrando. En el caso de las relaciones comunitarias, no solamente que las ha destruido, sino que las ha subsumido, engullido, deglutido. Por eso en parte están contenidos. No, la sociedad moderna o el capitalismo no ha caído del cielo. ¿No? Es una producción, reproducción, destrucción, y a su vez reconstrucción. ¿No? Entonces, todo lo que encuentra a su paso lo deglute, lo digiere, lo subsume, lo consume para producir algo nuevo, ¿no? Pero no es algo que hizo al principio, sino es algo que va haciéndolo permanentemente, que necesita hacer permanentemente eso. Por eso el proceso de la globalización del capital, sobre cuyas ruinas y elementos ella fue edificada y cuyos vestigios aún no superados continúa arrastrando, ¿ve? Entonces, por eso es que ahora, inclusive ahora, en el siglo XXI, podemos hablar de relaciones de esclavitud. Necesita seguir produciendo el capitalismo eso, relaciones de esclavitud. Que si no produciera eso, no habría nuevas formas de acumulación de capital. ¿No? Entonces, supuestamente, el esclavismo existió hace, es un poco lo que dice la filosofía de la historia moderna oficial, ¿no? Antes de el feudalismo existió el esclavismo, ¿no? Porque el feudalismo es superior que las relaciones de esclavitud, ¿no? Que es a su vez superación de las relaciones primitivas, ¿no? Y el capitalismo es superación de las relaciones feudales, que existen tierras, todo eso. Pero sí existe esclavitud, y relaciones de servidumbre, etcétera, etcétera, ¿no? Y es más, no es que el capital no haya llegado ahí, sino que el capital mismo fomenta ese tipo de relaciones, ¿sí? Para que siga habiendo la posibilidad de extraer riqueza del trabajo literalmente impago, o sea, no pagarle nada a nadie, ¿no? Que sigan trabajando hasta que se mueran. Entonces, esta afirmación clave, la anatomía del hombre, es una clave para la anatomía del mono, ¿no? En el sentido de que, como se ha dado mayor complejidad, entonces vamos a suponer que esta es una forma de producción anterior al capitalismo. Entonces, aquí se da ciertos tipos de relaciones simples, sencillas o básicas. Cambio acá, se dan muchísimas más relaciones. Vamos a suponer que esto es A, B y C. Entonces ahora aquí está A, aquí está B y aquí está C. Entonces, si antes la relación era así de simple, ahora ¿no? Todo mucho más complejo, ¿no? Entonces, en la medida en que lógicamente desarrollamos el rollo, por decir A, B, C, D, E, etcétera, etcétera, eso permite también una comprensión de lo que no estaba desarrollando en el sentido complejo. Ahora, esto no necesariamente que sea superación. El desarrollo de tal o cual tipo de complejidad. Porque si no,
habría que decir que para entender las sociedades pasadas o formas de vida pasadas hay que entender primero las del presente. Ese es un poco el prejuicio en el cual ha caído la ciencia moderna. Solamente la ciencia moderna es capaz de entender lo que no es moderno, porque entonces se va a entender la ciencia moderna y después de eso se va al pasado. Pero lo que normalmente se hace es traducir o trasladar los prejuicios del presente al pasado. ¿No ven? Entonces en este sentido no es la cosa mecánica. Más abajo. Además, casi al final de la página 26, como la sociedad burguesa no es en sí más que una forma antagónica de desarrollo, ¿no? Entonces, el capitalismo para poder desarrollarse, vamos a suponer que la sociedad burguesa necesita producir un tipo de, o varios tipos de contradicciones antagónicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la burguesía y el proletariado, el rico y el pobre, el sujeto y el objeto. No son lo mismo y tampoco pueden ser lo mismo. Se necesita producir este tipo de contradicción para poder producir el desarrollo de esta forma de vida, en este caso sociedad, ¿no? El desarrollo antagónico, ¿no? Capital, trabajo, ¿no? Desarrollo, subdesarrollo. Sociedad dinámica o economía dinámica, economía estacionaria. Economía moderna, economía tradicional, y así sucesivamente. ¿Sí se entiende? Necesita producir ese tipo de antagonismo. Ahora, antes había antagonismo, sí, pero no era tan contradictorio, ¿no? Es algo que, por ejemplo, en el Medio Oriente, por cultura, de milenios existen las relaciones de, bueno, en el judaísmo se llama el año del jubileo, pero hay algo similar también ahora en el mundo musulmán, cada 50 años. Se está perdiendo ahora eso, ¿no? Entonces, que primero era cada año sabático, cada 6 años. Y después de eso, cada 50 años, ¿no? Entonces, cuando un esclavo trabajaba 6 años, el séptimo año salía libre, ¿no? Entonces, había esa contradicción entre esclavo y libre, por decirlo, ¿no? Pero había un periodo en el cual se intentaba restituir las relaciones. El esclavo dejaba de ser esclavo y, ¿cómo se llama?, se volvía libre, ¿no? O sea, había un proceso de un año sabático, ¿no? Cada 6 años. En el caso de la tierra o de los pueblos, ¿no? Porque había gente que le decía, no, pues yo antes de ser esclavo vivía mal, y como esclavo mi patrón es bueno, yo quiero seguir siendo esclavo. Entonces se le ponían un arete, al principio acá, después acá. Es que se ponen aretes, no saben lo que significa, ¿no? Y bueno, dependiendo del lugar donde se hacen que tenían que ver, eran señales, ¿no? Entonces, hasta familias preferimos vivir, por decir, digamos, ¿no? O sea, alguien esclavo conoce a su esposa en la esclavitud, que también es esclava, de ahí se casa, y llegan a amarse. Pero él, digamos, está en el 5º o 6º año y la esposa acaba de llegar, por decir, ¿no? Aquí estás con la esposa, ¿no? Yo prefiero vivir con los esclavos. Y al patrón los trataba bien, por decir. Pero cuando era de la tierra y a su vez digamos, que pueblo invadido, no solamente la tierra, sino el pueblo, en el año del jubileo eso quedaba literalmente liberado. Entonces había formas de recomponer el equilibrio, por decirlo.
Y eso se destruye completamente en el capitalismo, ¿no? Entonces, hasta en la sociedad medieval había formas de recomposición de relaciones contradictorias o de desigualdad, por este tipo de valores del caballero, ¿no? La nobleza, ¿cómo se llama? Formas de ser bien educadas, por decir. Cuando uno lee la literatura, uno se da cuenta que la sociedad medieval no era tan desgraciada como dijo posteriormente la burguesía, pero despiadada por eso. Entonces, por decir, digamos, ¿no? El noble del pueblo tenía derecho de cohabitar con la reciente esposa de los hijos de la guerra, por decir. Pero no era una violación. Por un lado había un acuerdo y por otro lado había cierto tipo de ritualidad, por decir. Después de eso se perdieron, por decir. Entonces, y por eso digamos como que se podía convivir con eso, ¿no? Y eso también tenía que ver con el lenguaje, ¿no? Entonces, por decir, digamos, lingüísticamente el modo como se relacionaba con el sexo, por decirlo. Entonces hablaban de la intimidad tanto del varón como de la mujer, por decirlo, las partes nobles. Es una forma de llamar a, digamos, el miembro masculino y lo femenino, ¿no? Ahora la universidad ha olvidado completamente eso. ¿Sí se entiende? Entonces, a la relación sexual en sí se le llamaba, ahí se le empezó a llamar relación de amor, de intimidad, de conocimiento, y así se lo trataba. Eso puede ver en la literatura, ¿no? Porque hay que leer desde la literatura, y ahora no, se ha pervertido. Aquí ya no es amor, es sexo, ¿no? Y se ha pervertido de tal modo que lo he escuchado, pues, estoy yendo de la Facultad de Filosofía al metro Copilco y los chavos están diciendo, ni siquiera dicen vamos a hacer el amor, dicen vamos a fornicar. No, o sea, peor todavía, ¿sí se entiende? Pero eso es consecuencia de lo que prácticamente está haciendo la burguesía, está desacralizando absolutamente todo, porque está exagerando la relación de contradicción que está produciendo la sociedad moderna. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, el pasado, como lo ve la burguesía, no es lo mismo que el pasado, como era. ¿Sí se entiende? Es una visión que está produciendo sistemáticamente la burguesía, cuya reacción primera acontece durante el romanticismo. Es una revelación en contra de la burguesía. O sea, por eso son un 50, 100 años de discusión, pero fuerte acerca de, bueno, ¿qué es mejor? ¿No? ¿El presente o el pasado? Esa es la discusión relativa al romanticismo. Y es cuando estoy dedicando a propósito de la historia de la ciencia natural, ¿no? Y ahí es donde empiezan a cocinarse los conceptos con los cuales ahora vamos a tener una comprensión de lo que sea la realidad. Y eso no tiene más de 250 años. El criterio del futuro siempre estaba en el pasado. Desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, decían el criterio del futuro es ahora el futuro, no el pasado. Y ya se hizo una construcción ideológica al respecto. Sigo. Además, como la sociedad burguesa no es en sí más que una forma antagónica de desarrollo, ciertas relaciones pertenecientes a formas de sociedad anteriores aparecen en ella, solo de manera atrofiada o hasta disfrazada. ¿No? Sí, se entiende, está claro. Es el parte del encubrimiento, ¿no? Por ejemplo, la propiedad comunal. Página 27. En consecuencia, si es verdad que las categorías de la economía burguesa poseen cierto grado de validez para todas las otras formas de sociedad, esto debe ser tomado con grano de sal. Aquí lo traducen con indulgencia, ¿no? Entonces sería más con sumo cuidado. Otros
con sano escepticismo. En mexicano sería aguas. ¿Lo ves? Aguas, porque a priori no se puede, está bien, digamos, que se puede interpretar las relaciones sociales modernas, pero a todas. Y esto es exactamente lo que hace la ciencia moderna hoy. Agarra el marco categórico del pensamiento moderno y lo aplica a todas formas de sociedad. Pero esto hacemos ahora en el mundo de la vida cotidiana. O sea, no estoy diciendo de que hace solamente la ciencia. En el mundo de la vida cotidiana ahora no es así. El egoísmo exaltado por la sociedad moderna, el ser humano siempre ha sido egoísta. Eso es falso. ¿Lo ves? O siempre ha sido codicioso. Es falso, lo que dice Milton Friedman, ¿no? Y eso cuando se vuelve sentido común, ahí ya estamos perdidos. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, si ustedes quisieran hablar a Marx, en vez de decir, esto debe ser tomado cum grano salis, dirían, esto debe ser tomado agua. ¿No ves? Ellas pueden contener esas formas de un modo desarrollado, atrofiado, caricaturizado, etcétera, etcétera, pero la diferencia será siempre esencial, ¿no? Especialmente con las determinaciones específicas. Son diferentes y hasta distintas. Pues tiene que ver con la especificidad histórica. Así, la llamada evolución histórica, está polemizando con el evolucionismo, reposa en general el hecho de que la última forma considera a las pasadas como otras tantas etapas hacia ella misma. Falso. Más abajo dice eso, literalmente. Y dado que solo en raras ocasiones, únicamente en condiciones bien determinadas, es capaz de criticarse a sí misma, después de los guiones, las considera de manera unilateral. La evolución histórica es una consideración en este sentido unilateral. La religión cristiana fue capaz de ayudar a comprender de una manera objetiva las mitologías anteriores solamente cuando llegó a estar dispuesta, hasta cierto punto, por así decirlo, dispuesta, a su autocrítica. Entonces, en ese sentido, el capitalismo igual debiera hacer autocrítica. Entonces, como no se puede hacer, entonces Marx está haciendo la autocrítica interna, inmanente. Entonces puede desentrañar el misterio de lo pasado. Precisamente porque la economía burguesa no se identificó pura y simplemente con el pasado fabricándose mitos, su crítica de las sociedades precedentes, sobre todo del feudalismo, contra el cual tuvo que luchar directamente, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros con la modernidad, fue semejante a la crítica dirigida por el cristianismo contra el paganismo, o también a la del protestantismo contra el catolicismo. Se necesita producir otra comprensión de la realidad para poder hacer una crítica en el primer caso, ¿no? El cristianismo contra toda forma de paganismo, y en el segundo caso el protestantismo contra el catolicismo, como una comprensión distorsionada de lo que sea el Evangelio. Entonces, por eso el catolicismo parte de la Vulgata, que es la Biblia medieval en latín, y los protestantes parten de la traducción de los 70, que es la Biblia en griego, ¿no? Son comprensiones distintas de la realidad. Entonces, la Vulgata permite el desarrollo de la comprensión latina o medieval de la realidad, ¿no? Y la traducción de los 70 en el griego permite otra comprensión distinta respecto de la realidad, sobre la cual se hiergue otra forma de comprender no solamente el pasado, sino el presente. En este caso de la reforma protestante. Entonces, por eso es que Habermas, fíjense, ya está Marcuse, en Razón y Revolución, al principio de la introducción, él es alemán, pero es judío también. Él dice, la obra de Lutero es parte constitutiva
de nuestra sociedad, de nuestra cultura y de la modernidad. Y dice así, de nuestra cultura. O sea, en ese sentido que está diciendo, nosotros los judíos alemanes también somos herederos de Lutero. Pero en este caso es relativo a lo que sea la modernidad, como comprensión de la realidad. ¿Sí se entiende esto? Ahora mencionaba que para Marx incluso las teorías más abstractas tienen determinaciones históricas y no valen a toda la técnica. Por ejemplo, el concepto de... Ahora hay distintos conceptos de teoría, el concepto de Estado, todavía los historiadores es un debate si se puede utilizar para el Estado egipcio o solo para los Estados naciones modernos. Pero metodológicamente, si tú quitas las determinaciones particulares históricas del Estado y no te dejas intervenciones del poder político, aparato administrativo, control de la realidad, solo esas tres, eso es malo para Egipto, valdría para Atenas, valdría para Mesoamérica, sería metodológicamente correcto, o sea que hagas una abstracción de las determinaciones históricas que no son tan históricas, solo deben ser tan históricas para ocupar con corrección la tecnología. Sí y no. Y la propia alerta, la da el propio Marx. De hecho, hemos tematizado esa parte porque dice específicamente Marx acá. Entonces dice, ¿no? Lo que en principio hace la ciencia es hacer abstracción de las determinaciones en general, ¿no? Como estas tres a las cuales te has referido, para poder entender el presente, ¿no? Pero si yo me quedo ahí, dice, no sirve en nada, en absoluto, para entender las especificidades históricas. Entonces, ¿qué hay que hacer para entender las especificidades históricas? A partir de estas determinaciones en general, descender a sus determinaciones específicas. Ahí es donde realmente se ciencia, ¿no? En este sentido. La forma, el modo como se ha acuñado formalmente el concepto de Estado sirve para delimitar comprensiones estatales en todo tiempo y en toda historia, pero no te sirve para entender en específico este tipo de relaciones, ¿no? Digamos, esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con las cuestiones relativas al Estado incaico, ¿no? Digamos, como determinación en general, bueno, puedes delimitar, porque hay relaciones estatales, o sea, universales, respecto de las regiones, sí, ¿no? Eso no quiere decir que las categorías del Estado moderno sirvan para entender las especificidades de esa forma de estatalización, por decir, que es lo que ha hecho la ciencia social contemporánea, no solamente con el Estado incaico, por decir, el imperio incaico, por decirlo, el feudalismo anterior a, ¿cómo se llama?, a los países latinoamericanos, que eran relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Sino también a nivel mundial, ¿no? Entonces, metodológicamente, esto siguiendo Marx, tratando de ser consecuente con Marx, que te costaba ver, sí. Entonces, yo lo utilizo, ¿no?, como determinación en general. El concepto de Estado. O dije el concepto. Entonces, este concepto tiene, digamos, tres características fundamentales específicas que hacen que el Estado en general sea una determinación en general. Cuando yo quiero construir conocimiento respecto de algo concreto, esto yo lo convierto en una totalidad, ¿no? Es una forma de ser todo. Cuando lo convierto en, ¿cómo se llama?, en una totalidad, yo sé que es una totalidad en abstracto o en general, ¿no? Solamente me están sirviendo de función sistemática para recortar de toda la realidad una resolución de ello, ¿no? Y es lo que al principio hace la economía política. Dice más específicamente, el problema es cómo hago el descenso a la especificidad, ¿no?
En el descenso de especificidad, yo voy a hacer una reconstrucción de las determinaciones específicas que hacen que logren una comprensión del sentido estricto de este momento histórico de sentido concreto. Ahí sí estoy haciendo ciencia. Cuando yo aplico esta determinación en general directamente en especificidad, es por ideología, y eso es lo que nos dice Marx. Y ahorita vamos a ver lo que el marxismo del siglo XX no hizo, no solamente cuando intentó conocer el siglo XX, sino cuando intentó conocer más. Ahorita va a ser extra, por eso me traje las introducciones a todos los automóviles, ¿no? Para mostrarles esta hipótesis, ¿no? Era descubierto ante nosotros. Y así se tiene, ¿no? Entonces, como determinaciones generales, siempre partimos de determinaciones generales, ¿no? El problema es cómo esta totalidad en general, ahora está el sentido filosófico. Aquí está todavía el sentido cognitivo, o sea, conceptual. Sentido filosófico, ahora quiero saber yo la reconstrucción de las categorías que permiten conocer esto. Es un poco lo que decimos. Si existe acá, es porque existe acá. ¿No? Entonces yo tengo que expresar estas categorías. Pero es a partir de este conocimiento de acá. Este tipo de deporte me sirve para ver cómo, en qué sentido voy a organizar el razonamiento o la construcción de conocimientos respecto a esta especificidad. Sí se entiende estoy hablando también de una clase de ahorita van a ser libros, todo. ¿No? Si me cierro acá en la ideología, y ahí es donde está generado. Entonces, este tipo de determinaciones se las han aplicado mecánicamente en nuestras realidades. Del tronco, ¿no es cierto? Hasta los indígenas van a ser capitales. ¿No? Desde que producen su mercancía, en el momento en el cual perdiendo sus taxas, ya no es capitalista. ¿No? Que no es así. Entonces el capitalismo es algo natural. Sirve para eso. ¿No? Se naturaliza cierto tipo de... Entonces, ¿por qué vamos a estar en contra del capitalismo? Sí, desde antaño habíamos sido capitalistas, solamente que ingenuos, ahora somos ya conscientes, ¿no? Entonces, ¿cuál socialismo? Olvídense del socialismo. El capitalismo es una forma de dominación, pero si antaño también había dominación, los aztecas dominaban a los tlaxcaltecas y así sucesivamente, ¿no? Esos dominaban mundialmente, estos no, civilizadamente, por eso es democracia. Entonces mejor nos quedamos nomás con esto. O sea, con todos los tejes y manejes, Peña Nieto está bien nomás. No, hasta al final se llega a ese tipo de conclusiones. ¿Sí entiendes? ¿No? Hasta dan ganas de morirse de risa, ¿no? Sí. Como en general en toda ciencia histórica, social, al observar el desarrollo de las categorías económicas hay que tener siempre en cuenta que el sujeto, entonces las categorías económicas no aparecen de la noche a la mañana, hay un desarrollo, quiere decir, hay una forma de construcción de las categorías, ¿no? Aparece el mercado, quieren entender el mercado. Esa es una categoría pertinente. Aparecen las clases sociales, quieren entender lo que son las clases sociales. ¿No? Entonces, la idea de las clases sociales viene de la botánica, de la idea de clasificación. De la botánica pasa a la zoología. Y de la zoología pasa a la economía. Es la forma de la clasificación. Clases, clasificación. ¿No? Entonces, no se alimentan la noche, por eso hay un desarrollo del contenido de las categorías con las cuales un tiempo histórico se piensa así. Y cuando económicamente se hace una teoría de las clases sociales, nadie piensa en su antecedente, que es la botánica. De ahí viene. Y después de esa la zoología.
Por eso la clasificación social es racial. El primer obrero del capitalismo es el pobre. El segundo obrero del capitalismo es el irlandés. Y después de ello, ¿no?, los del tercer mundo, los negros, los indios, y así sucesivamente. ¿Sí se entiende? La jerarquización racial contenida en este tipo de tematización, ¿no? Entonces, hasta la década del 60, inclusive el 70, en Bolivia, por ejemplo, y en Perú también, ¿no?, alguien, solamente por su condición racial, en el sentido de ser morenito, ya, ese era obrero o lo peor, ¿no?, técnico, digamos, ya, pero otra cosa no podía ser, ¿no? Y otro, solamente por ser blanco, ya, aunque sea ignorante, ese da para ser abogado o doctor, o si no, empresario, patrón, o político, presidente. Sí, entiendo. Es ¿cómo se llama? El modo como es que había llegado a nuestras realidades este tipo de determinación racial contenida en la idea de clasificación social, ¿no? Al observar el desarrollo de las categorías económicas hay que tener siempre en cuenta que el sujeto, la moderna sociedad burguesa en este caso, ese es el sujeto, es algo dado, ¿no? Entonces, se ha producido eso, pero el tiempo en el cual se está marcando la economía política clásica, y es algo dado, en el sentido de que existe, ¿no? No está tematizando sobre el vacío, es algo dado, ¿no? Hasta antes del modelo neoliberal, nuestras burguesías todavía no eran algo dado. Nuestras burguesías todavía tenían conciencia preburguesa. Con el modelo neoliberal ya se han modernizado, ¿no? Y tenían más conciencia señorial que burguesa. El sujeto, la moderna sociedad burguesa, es algo dado, tanto en la realidad como en la mente, ¿no? Vi una película acerca de la lucha de el voto femenino en Inglaterra, fines del siglo pasado, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Entonces hay todo un movimiento ahí, no a principios del siglo XX, porque es después de la revolución de octubre del 17, ¿no? Entonces ahí, en la tematización, jerarquización, cientificación, etcétera, etcétera, la mujer trabajadora lo único que puede ser es obrera o secretaria. Otra cosa no puede ser, ¿no? Y eso está, ¿cómo se llama?, legislado. Y hay teoría como para poder justificar eso, ¿no? Entonces es interesante ahí ver cómo es que, bueno, la legislación política, el derecho y hasta la economía inferiorizan de tal modo no solamente a la mujer, sino al trabajo femenino, que ellas no tienen ni siquiera el derecho de votar. Entonces empiezan por el derecho a voto. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que mientras ellas no puedan votar, van a seguir siendo elegidos como congresistas gente que está en contra de ellos. En cambio, si ellas pueden votar, pueden elegir a congresistas varones, no mujeres, de que estén a favor de ellos, porque hay gente que está a favor de ellos, pero no tiene, digamos, la posibilidad de poder llegar al Parlamento. Entonces, la discusión que se da en el Parlamento, ¿no?, es interesante, de cómo argumentan, cómo no argumentan. Entonces, dicen, a ver, que las mujeres pueden votar, no pueden votar, si parlamentarios, ¿no?, de la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores. A ver, salgan ustedes a la realidad, vayan donde sea, ¿no?
¿Para qué sirven las mujeres? Para ser obreras, para trabajo doméstico, ya. O sea, no me estoy inventando lo que estoy diciendo, no me estoy inventando, vayan a la calle, no sé, evidentemente es algo dado, es algo que se ha producido, ¿sí se entiende? Entonces, el pensamiento que está a la altura de eso expresa ese tipo de realidad. Entonces, hay que producir otro tipo de relaciones de tal modo que ahora se pueda pensar de otro modo, y es producto de la lucha, es un poco lo que ha pasado con la clase obrera, ¿sí se entiende? O sea, toda una lucha sistemática, destrucción de hogar, un montón de cosas ahí, de tal modo de que, bueno, ahora se pueda, que el primer lugar donde se llega, donde la mujer puede votar es el lugar de eso, es producto de la lucha de las mujeres y de las mujeres trabajadoras. ¿Sí se entiende? Entonces, ese tipo de pensamiento conservador, esa categoría, están a la altura del tipo de realidad que se ha producido. ¿Quién ha producido? El sujeto. ¿Quién es el sujeto? La burguesía. Ahora, el proletariado, en este caso las mujeres, tienen que convertirse en el nuevo sujeto que sea capaz de producir otro tipo de objetividad. ¿Sí se entiende? Cuando producen otro tipo de objetividad, entonces hay que producir otro tipo de pensamiento que esté a la altura y que exprese ese nuevo tipo de relaciones. ¿No? Digamos acá, ¿cuándo un indígena o una indígena ha llegado a la presidencia? Nunca. Ese tipo de relaciones hay que producirlas. Y una vez que se produce ese tipo de relaciones, en la realidad, pues hay que producir el pensamiento acorde que esté a la altura de esas relaciones ahora dadas. Pero es algo que se produce, o sea, es algo que se está siempre dando. Lo dado es dándose. ¿Sí se entiende? Eso era inconcebible. Bastante relegada del ego a las instituciones. Es algo dado tanto en la realidad como en la mente, y que las categorías expresan, por lo tanto, formas de ser, determinaciones de existencia. O sea, no son meras teorizaciones. Por eso la reducción categorial es política constitutivamente. Y este es el contenido de la reducción epistemológica, que es la producción de nuevos conceptos y categorías con las cuales sea posible la comprensión de nuevas realidades. ¿Sí se entiende? Ahora estoy siendo bien claro, cosas que estaba trabajando 10 o más años. Yo creo que ahora estoy en condiciones de terminar la redacción de mi haciendo epistemología de las ciencias sociales desde América Latina. Estoy trabajando desde fines de los 80. A menudo simples aspectos de esta sociedad determinada, de este sujeto, que por lo tanto, aún desde el punto de vista científico, su existencia de ningún modo comienza en el momento en que se comienza a hablar de ella como tal. Está dando palo a Hegel. Porque Hegel dice, ¿no? Por decir, la lucha de las mujeres empieza cuando nosotros empezamos a hablar de eso. Por decir, digamos, ¿no? Que la razón dice, las mujeres también debieran luchar. Y la mujer, ya, entonces, ¿qué saben a luchar? No. Primero saben a luchar a las mujeres. ¿Sí se entiende? Así no son los hegelianos. Ya primero la razón, después de eso son las relaciones. No, Marx dice no, primero son las relaciones, después de eso es la razón. ¿Sí se entiende, compañeros? La diferencia entre Hegel y Marx. Entonces, es como decir, ¿no? Los países latinoamericanos no serían democráticos si no existiera una teoría de la democracia. ¿Quién la ha producido? Europa, Estados Unidos. O sea, gracias a la razón moderna, entonces nosotros ahora podemos aspirar a lo democrático. Eso es lo que quería decir. ¿Sí se entiende, compañeros? Eso es partir de la teoría. Eso no es partir de la realidad. Cuando uno parte de la realidad, uno descubre que, por eso hay que irse al momento de la constitución de la modernidad. Nuestros pueblos eran infinitamente más democráticos. O sea, cuando los medievales no tenían la más remota idea de lo que significa democracia, nuestros pueblos eran bien democráticos. Es más, ¿no? La idea el contenido de la idea del socialismo la toman de nuestros pueblos. ¿Qué tal?
Y al final, en la de nuestros grandes teóricos de izquierda del siglo XX, dice que bueno, para hacer el socialismo en América Latina se inspiran en el movimiento de los socialistas europeos. La inversión de la inversión. Página 28. Voy a empezar desde el final, el último parágrafo, las 4 líneas anteriores. Sí, para ir al tema que ahora quiero traer. Dice, en consecuencia, sería impracticable y erróneo alinear las categorías económicas en el orden en que fueron históricamente determinadas. Su orden de sucesión está en cambio determinado por las relaciones que existen entre ellas en la moderna sociedad burguesa y que es exactamente el inverso del que parece ser su orden natural o del desarrollo que correspondería a su orden de sucesión en el curso del desarrollo histórico. Esto tiene que ver con el modo, por un lado, cómo se investiga y el otro, cómo se expone una investigación, ¿no? Entonces, lo primero que aparece es hacer una descripción genealógica, histórica, en el orden como aparece por un lado las categorías, o sino cómo es que la historia ha ido apareciendo a los fenómenos expresados en categorías, ¿no? Entonces, lo que siempre pasa, ¿no? Para entender el presente hay que estar pasado, ¿no? Pero cuando no se problematiza el presente, al pasado que se va, es al tipo de pasado que este presente está iluminando. O sea, volvemos a lo mismo. Cuando se problematiza el presente, descubrimos muchos pasados que ni los conocemos, o sino que existían, pero de los que no tenemos información. Entonces podemos entender el presente desde otro punto de vista o desde otro ángulo, ¿no? Les voy a hacer una esquemita como para poder entender eso. Esto es clave para la ciencia histórica, especialmente para que podamos entender cómo es que aparece en la realidad la concepción de nuestras realidades. Vamos a suponer que este es el presente, ¿no? Entonces, este presente, digamos, el presente producido por nuestras oligarquías, ha producido una visión del pasado, ¿no? Entonces, ha producido una visión del pasado, quiere decir, la producción de este tipo de pasado justifica el modo de ser de este presente. A este presente lo hace aparecer como el mejor, el superior o el más bueno, ¿no? Porque ha construido un tipo de pasado, que es un poco lo que hace la modernidad, ¿no? Construye una visión del pasado, de tal modo de decir, ¿no? Pues, es lo mejor, olvídense, ¿no? O sea, querer el pasado, considerar lo más superior, su tecnología, etc. Entonces, eso es partir del presente en el sentido de los perjuicios contenidos del presente. Entonces, por eso, Marx hace una tematización, pone en crisis los perjuicios del presente, ¿no? Se pone a tematizar los tipos de antagonismos, como se llama, está el contenido del presente, con los que decía, capital, trabajo, burguesía, proletariado, riqueza, pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿de dónde viene? Entonces, ese tipo de tematización, ¿no? Ya no justificación de los antagonismos, le lleva a otro tipo de pasados. Entonces, estos otros tipos de pasados iluminan este presente de otros modos, ¿no? Entonces, si yo paso de acá
Y desde este presente tematizo el orden lógico y o histórico de aparición de este tipo de contradicciones. Al final voy a terminar de explicar esta presente. Entonces, lo que primero Francisco Marx, y es un poco lo que hizo desde el 44 hasta 1853, es problematizar todo esto. Está problematizando. Entonces, esta problematización se está remitiendo a otro tipo de pasados. Entonces, en estos otros pasados, ¿no es cierto?, él ve que esta secuencia lógica carece de sentido. ¿No? Entonces, ve cómo es que, por decir, digamos, ¿no?, esto apareció primero acá, pero esto después acá, y esto recién está concretándose acá y así sucesivamente. Entonces, produce otro tipo de visión y otra comprensión de la historia. De tal modo de que fíjense, es un poco lo que habíamos hecho al principio. Por eso habíamos intentado otra vez el tema metodológico. ¿No? Entonces, habíamos visto cómo es que al principio, ¿se acuerdan de la sesión anterior, de esta crítica que hicimos a los dos? ¿No? Entonces, la economía política parte de una totalidad abstracta, ¿no?, o una determinación en general. ¿Lo ven? ¿De acuerdo? Ah, no, ustedes lo estuvieron, ¿no? Sí, la sesión pasada. ¿La sesión pasada? Entonces, por reflexión llegan a una determinación simple. ¿Sí se acuerdan? A ver. Entonces, este tipo de recortes de la realidad le conduce a la economía política de su tiempo a este tipo de determinación que es el químico. ¿No? Entonces, ¿qué dijimos? ¿No? Este es el momento en el cual se prepara la condición de posibilidad para hacer la reconstrucción. ¿No? Entonces habíamos dicho, cuando más hace la reconstrucción, pues dice, ahora voy a partir de esta determinación siempre también, que es el dinero. Y por eso decíamos, ¿no?, en los números parte del dinero. ¿No ves? Entonces, cuando hace la reconstrucción, ¿no?, ya no llega a la producción o la población, llega a otro tipo de totalidad. Ahora sí, totalidad concreta. ¿Sí de acuerdo, compañeros? ¿No? Ahora, cuando más parte de otro tipo de determinación simple, o mejor, parte de la misma determinación simple, pero este tipo de problematización, que es el modo de la reconstrucción, o sea, el ascenso del abstracto a lo concreto, ¿se acuerdan? ¿No? Le conduce a otro tipo de totalidad. ¿Sí se entiende? ¿No? Ya no es el mismo tipo de totalidad de la cual ha partido la economía política. Aquí era la población-producción. Aquí llega a otro tipo de totalidad. Es el mercado mundial. Pregunta, ¿no? Donde por primera vez produce esta comprensión de la realidad es en los Grundrisse, ¿no? Entonces llega a otro tipo de contenido de la totalidad, donde dicen más, aquí me ha salido otra cosa. Entonces dicen, no, tengo que volver a empezar de nuevo, y empieza la redacción de la teoría de la plusvalía. Tiene que comprobar qué quiere decir eso, ¿no? Aquí empezó de la totalidad abstracta. Entonces aquí él hace lo que no hizo la economía política de su tiempo, el ascenso del abstracto a lo concreto, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Cuando llega acá, supuestamente llega a una totalidad concreta. Pero él todavía no tiene claro de que esto sea la totalidad concreta. Dice, voy a volver a empezar de nuevo. Ahora esto se le convierte en la nueva totalidad. Esto que estoy diciendo, no se imaginan lo que estoy diciendo.
desde la cual hace un nuevo proceso y llega a otro tipo de determinación simple, a otra determinación. ¿No ves? Y desde ahí, ahorita veis la hipótesis, está tremenda la hipótesis, ni dulce ni quinquenal. Se lo platiqué a alguien que también conoce la hora de dulce y de quinquenal. Entonces, yo le pregunto, ¿tú crees que esté de acuerdo? ¿No? Entonces me dice, no, pero antes lo entenderá. La cosa dura, usted a la vez. Entonces, cuando, bueno, al principio hace un ascenso y llega a otro tipo de totalidad. Pero él sabe que todavía no es concreta esta totalidad. Pero llega a esta totalidad, pero le aparece como concreta, que es el mercado mundial. Entonces, ahora se le convierte en totalidad exacta, voy a partir de acá. Y cuando hace el descenso, llega hasta la determinación simple, que es la mercancía. Entonces ahora hay que volver a ver determinación simple, que además la mercancía otra vez es en la reconstrucción de la totalidad. O sea, otra vez hay que hacer el acceso de lo abstracto a lo concreto. Ahora sí me va a aparecer como totalidad. ¿Sí se entiende? Compañeros, esto que he dicho en abstracto, que tiene que ver con lo concretito. ¿Cómo se ve esto en Marx? ¿No? Estoy hablando del principio, ¿no? Del principio. Yo me estoy yendo ya a la progresión, ¿no? Entonces, el marxismo del siglo XX ha dicho, siguiendo a Marx, y hemos visto cómo Marx lo dice, y cómo lo interpreta, cómo se llama, Rodolfo, ¿no? Y cómo lo interpretó el marxismo del siglo XX. Todos se quedaron en la idea de que obviamente consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan? El problema es cómo se hace eso. ¿Cómo se hace eso? ¿No? Entonces, cuando estás diciendo Marx esto, lo que estás diciendo es lo siguiente. Si es que ya lo que de paso. ¿Se acuerdan que el concepto de ciencia contenido en la obra de Marx procede de la idea de la Wissenschaft alemana, ¿no? Fichte, Schelling, Hegel, ¿no? Entonces, siempre hay dos momentos, ¿no? El momento de la fenomenología del espíritu y el momento de la ciencia de la lógica, o científica en sentido, ¿no? En el momento de la fenomenología, ¿no? El ascenso del abstracto al concreto es ascender de la conciencia a la autoconciencia de la forma. Entonces, en Hegel, este es el momento propedéutico. ¿Entiende el momento propedéutico? Que el momento preparatorio, que es donde muestra Hegel cómo es que el pensador de la vida cotidiana y lo común se puede elevar del pensamiento común al ámbito de la vida. El momento propedéutico, tiene que ser preparatorio, es como ir a la universidad para hacer ¿no? Cuando llega acá, ahora sí está en el ámbito de lo que se hace, ahora sí puede ser ciencia, ¿no? Ahora sí puede ser ciencia, quiere decir, pues, aquí está la doctrina del ser, la doctrina de la existencia y la doctrina del proceso. ¿De acuerdo? Pues aquí está la ciencia, pero es imposible esto sin ser, ¿no? Entonces, Marx está diciendo, la economía política de su tiempo hizo la tarea propedéutica.
¿No ven? Y Marx dice, pero de lo que se trata es de esto. Hay que elevarse de lo abstracto a lo concreto. Está diciendo lo que... Sí, aquí realmente empieza la ciencia. Hay que elevarse de lo abstracto a lo concreto. ¿No? Pero Marx sabe que esta propedéutica que conduce a esta idea de ciencia es todavía sencillo. ¿No? En el caso de la economía política es ideológica. Y de lo que se trata es de hacer ciencia. Entonces, para hacer ciencia, pues se hace la propedéutica. Entonces aquí empieza un sentido. Y cuando dice el concepto, aquí empieza un científico y esto no sirve, está tirando por la ventana la escalera gracias a la cual se puede hacer ciencia. Están diciendo, ¿no? Señor, hay que hacer esto, pero que esto se puede hacer gracias a que se hizo. Pero el marxismo del siglo XX, junto con ontología tiramos. Entonces, cuando es la ciencia, hay que partir de la determinación simples, pero hay que no tener ningún tipo de formación. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, para hacer la ciencia de Marx, hay que hacer otro tipo de propedéutica, de modo que hagamos ciencia, no en el sentido de Hegel, sino en el sentido de Marx, porque Marx es la superación de Hegel. O sea, para nosotros y para Marx, todo esto es una propedéutica. Pregunta. Cuando Marx decide hacer esto y llega este descubrimiento, bueno, ¿cuál es la propedéutica de Marx? Si Hegel tiene su propedéutica, ¿cuál es la propedéutica de Marx? Como no se hicieron esta pregunta los del marxismo del siglo XX, pensaron de que, yéndose directamente a la determinación simple de Marx, en este caso a la mercancía, ya podían hacer ciencia. Pero ¿cómo van a hacer ciencia si no están preparados? Es como si yo llego a la universidad, yo quiero hacer ciencia, ¿no? Entonces, ni siquiera hago la licenciatura, ni la maestría, me voy directamente al doctorado. Esto puede ser ciencia, ¿sí se entiende? Antes primero hay que prepararse, hay que formarse primero. En las categorías, no solamente de la dialéctica, sino en este caso de la dialéctica de Marx. ¿Sí se entiende lo que queríamos decir? El marxismo del siglo XX no hizo la propedéutica de Marx. ¿Dónde está la propedéutica de Marx? ¿Qué tal? Yo no creo que alguien haya planteado así esta pregunta del marxismo del siglo XX. ¿Dónde está la propedéutica de Marx? O sea, ¿dónde está su fenomenología? ¿Dónde plantea Marx el modo como es que se puede elevar, o ahora sí, uno desde el ámbito de la determinación simple, o de la abstracción a la autoridad concreta, de lo abstracto a lo concreto? No. Mi hipótesis es la siguiente. La propedéutica, Marx la prepara en los Londres y en la teoría de la plusvalía. Y el marxismo clásico no tuvo acceso ni a los Grundrisse ni a la teoría de la plusvalía. ¿Qué tal? Fueron directamente al capital. ¿Lo ven? Bueno, ¿ahora qué pasó? No, ahora sí que se nos cae. El marxismo del siglo XX peor todavía. Entonces, por eso he traído Dussel coincide, o sea, hay una correspondencia y coherencia entre lo que dice Dussel y lo que dice Engels, y también los del Mega. Entonces aquí les va la hipótesis. Entonces, bueno, estoy diciendo, la propedéutica o la fenomenología del Marx estaría en los Grundrisse y en la teoría de la plusvalía. ¿No ven? Ahí estaría la propedéutica. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? ¿Qué quiere decir eso? La propedéutica estaría, bueno, Marx, al principio se toma en serio y lo que él empieza a hacer es esto, ¿no? Y descubre esto, ¿no? Entonces, inmediatamente esto se convierte en una tarea abstracta, el mercado mundial.
Entonces, cuando Hegel dice que la ciencia empieza con la doctrina del ser, quiere decir lo siguiente, ¿no? El ser es el horizonte gracias al cual tiene sentido a cualquier apariencia, cualquier ente, ¿no? Entonces, el ser es lo siempre presupuesto en todo tipo de investigación, pero todavía no de modo explícito, ¿no? En la mercancía capitalista ya está presupuesto el mercado mundial, pero no aparece todavía de modo explícito, ¿no? Pero está presupuesto, ¿no? Entonces, donde termina de aclararse, exponerse, expresarse, desarrollarse, ¿no? Mostrarse en todo su ser, que sería la fenomenología, es cuando muestro a todo lo contenido del aparecer de la mercancía en la totalidad concreta como mercado mundial, que es lo que acontecería en la doctrina de la comunidad. ¿Tiene sentido? Entonces, si yo digo de que la propia Bélgica estaría en los Grundrisse y ¿cómo se llama? La historia de la plusvalía, entonces el capital empezaría con los Hauptmannskriegs, que sería la tercera redacción. ¿Sí recuerdan, no? Entonces, ¿qué dice Engels respecto del capital? ¿No? Evidentemente, él no está explicando lo que yo quiero decir, él está explicando otra cosa, ¿no? Entonces, en 1867, Marx ha publicado la primera edición del tomo 1 del Capital, ¿no? En el Capital, Marx empieza explícitamente por el problema de la mercancía, ¿no ve? O sea, por la determinación marxista, ¿no ve? En la segunda edición del tomo 1 del Capital, 5 años después, reformula completamente el tomo 1 del Capital para mostrar que ya en el aparecer de la mercancía está contenido el problema del feticismo, cosa que no había expuesto en la primera edición del tomo 1 del Capital, ¿no? Tal es así de que la segunda edición del tomo 1 del Capital de 1873 es en el orden lógico, ¿no?, lo último que publica Marx en vida. Después de eso ya no publica el tomo 2 y el tomo 3. Ahora, ¿por qué no publica el tomo 2 y el tomo 3? Muere Marx, a los 2 años publica el tomo 2, 2 o 3 años, y 1894, 11 años después de la muerte de Marx, publica el tomo 3. ¿Qué dice en el tomo 2? Entonces, bueno, que muere Marx y a poco tiempo le hacen llegar un manuscrito donde dice manuscritos para el tomo 2. Entonces dice Engels, está en la introducción del tomo 2. La mera enumeración de los materiales manuscritos del libro 2 dejados por Marx muestra con qué escrupulosidad sin par, con qué severa autocrítica se esforzaba por desarrollar sus grandes descubrimientos económicos antes de divulgarlos. Porque su prolijidad rigurosa, teórica, categorial, científica, consistía en mostrar, bueno, ya estamos en el esquema de la especificidad del lugar dialéctico que ocupa cada determinación simple al interior del movimiento de la totalidad. Esa era su perspectiva. Hasta alcanzar la perfección más consumada. Una autocrítica que solo raras veces le permitió ajustar la exposición en lo que tiene que ver con el contenido y la forma, a su horizonte intelectual, siempre dilatado por nuevos estudios. Porque tiene que ver qué otro tipo de problemas están contenidos en el tipo de tematización que está haciendo respecto de los problemas que está descubriendo. En primer término, un manuscrito, Contribución a la crítica de la economía, de 1472 páginas en cuarto, en 23 cuadernos redactados
entre agosto de 1861 a junio de 1863. Entonces, los manuscritos de los Grundis son de 1857 a 1858. ¿no? Después de ello vienen los manuscritos de la teoría de la plusvalía, 1861 a 1863. ¿No ves? Que serían las teorías de la plusvalía. ¿No ves, compañeros? ¿Están siguiéndome? ¿No? Es la continuación del primer cuaderno aparecido en 1859, que es la contribución a la crítica de la economía política de 1859. Entonces, lo que le continúa es, ¿cómo se llama? Hay que cambiarle de nombre, porque confunde lo del teoría del plusvalor. ¿No? Porque Marx escribe solamente 2 capítulos en la contribución, el capítulo de la mercancía y el capítulo del dinero. Y el capítulo relativo al capital ya no escribe nada. Se detiene. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que todavía no tiene cosas claras. Y entonces se pone a escribir de nuevo y es lo que escribe en la teoría de la plusvalía. ¿Sí se entiende? Entonces, esas teorías de la plusvalía siguen siendo, y el título de Marx, lo que está diciendo, en primer término, un manuscrito, contribución a la crítica de la economía política, de 1472 páginas en cuarto, en 23 cuadernos, redactado de agosto de 1861 a junio de 1863. ¿No? Son los manuscritos del 61 al 63. Entonces yo estoy diciendo, ahí termina su propedéutica, ¿no? Y después de eso dice, ahora estoy en condiciones, ahora sí, de escribir el capital. Y escribe el manuscrito principal, o sea, el manuscrito. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, bien, pues deciden, ahora sí voy a entender de la abstracta a lo concreto. Pero antes ya hubo un descenso y un ascenso. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, no hubo una sola vez, ¿no? Cronológicamente, el manuscrito siguiente, ahora hablamos de los 63, los manuscritos del 63 en adelante, 63, 65, 63, 66, el 67 publica el tomo 1 del Capital. Cronológicamente, el manuscrito siguiente es ahora el del libro 3. ¿Qué quiere decir eso? Los Hall Manuscript empieza por el tomo 3. Empieza por, ahora se aparece como totalidad abstracta, hay que descender. ¿Sí se entiende? O sea, luego es que se empieza de la totalidad abstracta al yo en general, de las generalidades, y de ahí se desciende hasta descubrir cómo se llama la determinación abstracta más simple, que es aquella que contiene toda la realidad de todo lo que ha hecho. Él no se las cree, en el sentido de que ahora sí he descubierto y no, calma, como dicen aquí, ¿no? Calma, ¿no? Vamos a hacer de nuevo. Ahora, esto que ha descubierto como totalidad concreta se le ha vuelto una totalidad abstracta. Lo dice, empieza por el tomo 3. ¿No ves? Compañeros, ¿qué está haciendo? Bueno, cronológicamente el manuscrito siguiente es ahora el del libro 3. Fue redactado por lo menos en su mayor parte entre 1863 y 1865. Marx solo emprendió la redacción definitiva del libro 1 del primer tomo impreso en 1867. El periodo siguiente, el posterior a la publicación del libro 1, nos ha dejado para el libro 2 una colección de 4 manuscritos en folio numerados por el propio Marx, del 1 al 4. De ellos, el manuscrito 1, presumiblemente elaborado de 1865 o 1867, constituye la primera redacción independiente, aunque más o menos fragmentaria, del libro 2 en su ordenamiento actual.
¿Qué quiere decir esto? Ya hemos visto lo que dice, ¿no ves? Según Engels, y lo comprueba Dussel. Según Engels, Marx habría escrito los manuscritos para el tomo 3 entre 1864 y 1865. O sea, está tematizando ahora el mercado mundial como totalidad abstracta. ¿Por qué? Porque el tema del tomo 3 es la totalidad abstracta. Perdón, el mercado mundial. ¿Sí se entiende? ¿No ves? Y los manuscritos para el tomo 2 entre 1865 y 1867, porque mientras está redactando el tomo 1, está también redactando el manuscrito para el tomo 2. Y recién entonces escribió el tomo 1 en 1867. Entonces, empieza por la totalidad abstracta y va descendiendo a la determinación más simple. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Bueno. Entonces, en el orden cronológico, tendríamos que, primero escribió el tomo 3, luego el tomo 2 y finalmente el tomo 1. ¿No ves, compañeros? Si esto es así, tendríamos que, en el orden lógico, Marx empezó por la totalidad en general. ¿No ves? Por la redacción de la totalidad en general. O si no, por la totalidad todavía abstracta, y por defección descendió a la determinación más simple y abstracta en la cual está contenida la totalidad concreta. ¿No ven? Bueno, esto es, la totalidad abstracta estaría descrita en el tomo 3, el descenso en el tomo 2 y la determinación más simple en el tomo 1. ¿Lo ven, compañeros? ¿Lo ven? Sí, y es mi cosecha. Este es por usted, y a veces mi luz, mi canal, no, ¿lo ven? Entonces, en el orden lógico, nosotros tendríamos que empezar a leer por el tomo 3, descender por el tomo 2 y recién llegar a la comprensión del tomo 1, que es lo último que Marx escribió. Pero empezamos a leer. O sea, empezamos por aquí, sin haber hecho esto. Y por eso nadie da tiempo por él. Por eso nadie entiende el capital. Nadie entendió a Marx. ¿Qué tal? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Si puedo dejarse la cabeza de dar cuenta. No, bueno. Ahora, ahí no se termina el problema. Porque Marx, después de 1873, siguió escribiendo materiales para el tomo 2 y para el tomo 3. ¿No? O sea, lo que nosotros conocemos de Marx es este descenso. ¿No? O sea, el tomo 3, el tomo 2 y el tomo 1. ¿No? Ahora, ojo, hay dos versiones del tomo 1. La de 1867, que es la del descenso, y la de 1873, donde empieza el nuevo ascenso. Y Marx no publicó ni el tomo 2 ni el tomo 3. Esto es, no tenemos acceso a la reflexión de la totalidad concreta que Marx estaba preparando, y a lo cual no llegó Engels, porque lo que Engels publica son reflexiones de Marx relativas a el manuscrito entre 1863 y 1866. Nos perdimos en el Marx desde 1875 hasta 1882-83, que es cuando él murió. ¿Sí se entiende? ¿Qué es lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer? ¿Qué tal? O sea, todo el mundo ha leído Marx. Se mata el de Luisa ahora. La versión 67, ¿quién ha publicada con todo el mundo? El 10 está.
Bueno, y también el Mega publica la versión de 1867 y la versión de 1873. Entonces, ahora yo tengo el JavaScript entero, la segunda edición del tomo 1 del Capital en el Mega, bueno, que estos días lo voy a traer, ¿no?, para que vean, y después de eso los golpitos demás para el tomo 2 y para el tomo 3, pero para comprobar todo este tipo de cosas voy a tener que comprar todo ahora. Quiero decir, bueno, ya para qué se hace esas cosas, no, hay que comprobar bien ahora todo, empíricamente, claro, aquí está el texto, hay que modificar. ¿Sí se entiende, compañero? Entonces, hemos leído mal. ¿De acuerdo? Todas estas reflexiones para el ascenso, el descenso, el ascenso, el descenso, el ascenso, el descenso, ¿no? Para hacer el ascenso, el descenso, pues, si quieres hablar primero, empezamos con la propedéutica, ¿no es cierto? La propedéutica son los Grundrisse y la teoría del plusvalor. Y después de eso vamos, ¿no es cierto?, a la primera redacción definitiva del Capital, que es el manuscrito principal, ¿no es cierto? Empezamos con la totalidad exacta, que es el tomo 3, publicado por Engels del Capital, ¿no es cierto? Al descenso, el problema de la circulación, ¿no es cierto?, que sería el tomo 2 y el tomo 1, 1867, la primera edición, ¿no? 5 años después, Marx describe, ¿no? Y entonces publica la segunda edición del tomo 1 del Capital. Está preparando ahora el ascenso, pero ya no lo publica, ¿no? Entonces, recién acá, Marx está acá. Antes de eso es la mera propedéutica. Entonces, como el fascismo del siglo XX no leyó la propedéutica, no leyó la introducción, no leyó la fenomenología de Marx, pues por eso es que no dio un pie con bola. Y solamente ahora estamos en condiciones de hacer eso. ¿Qué tal? ¿Perdón? Casi 150 años después. Entonces, mi paper, en la celebración de los 150 años, en Colombia, para el próximo año, va a ser esto. Hemos leído mal el Capital. Ahora hay que leer bien, y se lee de este modo. Ahora, para terminar la clase, esta es la cereza que, ¿no? ¿Por qué? Es que en la edición de 1873 agrega el problema del fetichismo y no acá, ¿no? En 1875, ¿no?, ambos son el tomo 1, pero no es la misma edición. ¿Por qué aquí aparece el tomo, el problema del fetichismo? Porque el problema de la totalidad completa es que nadie tematizado. Y gracias a quien quiera les voy a descubrir cosas y les voy a comentar a ver qué dice el maestro. El problema de la totalidad completa es el problema de los modelos ideales. Si ustedes quieren, en parte, el contenido de la doctrina del concepto. Marx se da cuenta de que expresando la totalidad concreta pertinente a la mercancía como determinación abstracta más simple, no termina de explicar al capitalismo, ¿no? Porque yo puedo hacer muy bien esta reconstrucción y quedarme atrapada al exterior, no solamente del capitalismo, sino de la modernia. Entiendo, digamos, la especificidad de la mercancía en el contexto de su totalidad pertinente, que es el mercado mundial, ¿no? Pero Marx se da cuenta de que este tipo de modelo ideal le aparece exactamente como los modelos ideales contenidos en la ciencia natural. Les aparecen como entes. O sea, el sujeto está frente del modelo ideal, ¿no? El mercado con tendencia al equilibrio, ¿no? El perpetuum mobile, un sujeto perpetuo que tematiza el modelo ideal, pues, pero no tematiza los obstáculos supuestos, que es el gran mito de la modernidad.
¿no? Que es el problema del fetichismo, ¿no? Entonces, lo introduce sabiendo, más ya sabe, que no va a poder no solamente escribir los siguientes 2 tomos, sino que no va a poder introducir todavía el problema porque le falta hacer mucha más investigación. Entonces, por eso es que el marxismo del siglo XX nunca tematiza el problema de los modelos ideales. ¿Por qué? Porque lo va a agarrar, que por un lado, en tanto entes, y por otro lado, pierde conciencia de que es aquello que está presupuesto en, digamos, el mercado capitalista común como mercado mundial, que en este caso es la modernidad. Esto es lo que hay que entender. Marx ya ha adicionado, pero esto implica otro tipo de reflexión, más allá del tipo de reflexión contenida en el capital. ¿Sí se entiende, compañeros? Y esa sería la tematización en concreto del contenido de la noción de la producción. Porque el capitalismo es posible solamente al interior de la modernidad, que es un poco lo que, digamos, estamos intentando hacer. Entonces, por eso dice Máximo, tengo que introducir ahora, ¿no? En el tomo 1, en el primer capítulo, lo que ya está contenido acá, pero de modo mucho más desarrollado, que rebasa el contenido del mercado mundial, que es el problema de la producción. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, que terminamos la clase ahora.